En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este su programa Abba Padre Internacional. Qué alegría tener este nuevo encuentro con cada uno de ustedes, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de ser partícipe de escuchar su voz a través de esa gracia que se nos manifiesta cuando invocamos la presencia del Espíritu Santo. Este es el tiempo, ha llegado la hora, tenemos necesidad de Dios, por lo cual te invito a que, puestos de acuerdo, en el nombre de Jesús clamemos, invoquemos la presencia del Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven. Ven, Espíritu Santo de Dios, a mi vida. Ven, Santo Espíritu de Dios, al corazón de cada persona, de cada hermano y hermana que está conectado a Abba Padre Internacional. Ven, Espíritu Santo, glorifícate, muévete, aún en aquellas personas de los hermanos conectados que piden intercesión. Ven, Santo Espíritu de Dios, con tu amor, con tu gracia. Ven, Espíritu Santo, a hacer nueva todas las cosas en nosotros. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, ven ahora. Ven, Santo Espíritu de Dios, que tenemos necesidad de ti. Ven, Espíritu, que mi alma anhela sentir tu presencia. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Gloria y alabanza a ti, Cristo Jesús. Te adoro, te bendigo, te ensalzo, te glorifico. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, la honra, el honor y la majestad. Santo, 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 bendito y alabado sea nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador. Adorado, adorado seas por siempre. Gracias, Espíritu Santo. Síguete moviendo en el corazón de todo este pueblo conectado a este programa. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendito seas, Jesús. Gloria y alabanza a tu nombre. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Marcos en su capítulo 2, en sus versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar en un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierde el vino, y los odres a vino nuevo, odres nuevo. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. El Señor nos está hablando, hermanos y hermanas. Y el evangelista San Marcos, a través de esta perícopa, nos plantea la gran pregunta sobre el ayuno.
¿Por qué los discípulos de Jesús no ayunan y los de los fariseos y los de Juan sí? Y esto nos hace una connotación, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que plantearnos. Es el sentido del ayuno. ¿Cuál es la importancia de que tú y yo ayunemos? ¿A qué se refiere Cristo cuando les explica que el esposo está con ellos y que por lo cual ellos no necesitaban ayunar? Sin embargo, los fariseos, siendo escribas y maestros de la ley, conocedores de las leyes según sus preceptos bajo una dinastía mosaica, que estas eran las leyes por las cuales se rigen actualmente los judíos, esto no entendían esa importancia, ese sentido de que los hombres y mujeres de Dios ayunemos. Porque muchos de los fariseos ayunaban y pregonaban ante el pueblo, haciéndoles saber a los demás que están ayunando. ¿Y qué sentido tiene, hermanos y hermanas? ¿Cuál es el propósito de que si estamos bajo un propósito de oración y utilizamos esta herramienta que es un arma de guerra, el ayuno, pero si nosotros empezamos a decirle a los demás lo que estamos haciendo, no tiene ningún valor? Si empezamos a hacer eco, a hacer alarde de que yo ayuno 2 o 3 veces a la semana por tal y tal cosa, no, hermano. Jesucristo, al estar con sus discípulos, los estaba preparando. Y es por esto, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que darle la importancia que tiene el ayuno. Los que ayunan por su propia cuenta, por decir que ayunan, esto no tiene ningún sentido. Y el efecto que provoca el ayunar no se va a manifestar en esa persona. Pero si nosotros ayunamos conforme al mandato de Cristo, que su ley es el amor, tal cual como nos dice su palabra, regirnos por el amor de Dios que nos invita a amarnos a nosotros mismos y a los demás. Así es que nosotros tenemos que practicar el ayuno con una mirada de amor, basándonos, hermanos y hermanas, que a través de este sacrificio nosotros nos vamos a encontrar con el amado, que nos vamos a negar a nosotros mismos, que vamos a fortalecer nuestras debilidades, que es una de las características que definen el ayuno. Cuando ayunamos de manera correcta, vencemos el pecado, nos fortalece nuestras debilidades y nos ayuda a recuperar nuestra identidad de hombres y mujeres de Dios. Tenemos que ayunar con una mirada de que queremos encontrarnos con Jesús, que queremos que a través de este sacrificio el mismo Jesús nos sitúe en su propia persona, para que nuestro sacrificio sea un sacrificio de amor. Y yo te invito, hermana y hermano, en el nombre de Jesús, a que en este tiempo ordinario, el cual nos invita la iglesia, porque nos está preparando a que nos encontremos con ese Cristo que ha nacido, que llega a los hombres y nos ofrece una nueva vida, que nos reconcilia delante del Padre. Nosotros pongamos en práctica el ayuno, pero un ayuno con una mirada de amor. Que ayunemos, hermanos y hermanas, convencidos de que estamos realizando una obra conforme a la voluntad de Cristo, que nos introduce hacia la santidad. Y es por esto que Jesucristo se refería a los fariseos, que no era posible echar el vino nuevo en odres viejos. Y esto no entendían esta parábola. Los discípulos estaban siendo preparados para recibir el don del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Y este Espíritu, esta gracia divina que iban a recibir, no podía ser basada en una ley antigua que no reconocía al propio Mesías que estaba ante ellos. Y aún ayunando, cumpliendo sus leyes y preceptos, los fariseos y los judíos rechazaron a Cristo, no lo reconocieron como el Mesías. Sin embargo, Jesús selecciona a los suyos, los escoge para estar con Él por parte del Padre. Y estos fueron preparados y por ello recibieron en lo adelante, según el tiempo de Dios, la promesa del Espíritu Santo. Y aquí es cuando Jesús se refiere que no es lícito remojar un manto viejo en una pieza que se tira del manto
donde lo nuevo no será visto. Dios nos prepara y nos fortalece cuando estamos en oración y en ayuno, pero una actitud de silencio. Cuando ayunamos para que Dios haga de nosotros hombres y mujeres nuevas. Cuando ayunamos con un propósito de que el Señor transforme nuestras vidas, fortalezca nuestras debilidades y nos conduzca hacia la santidad. Y es esto lo que Dios quiere que hagamos. Cuando ayunamos, ya que pertenecemos a una comunidad y presentamos las necesidades de nuestros hermanos. Cuando somos capaces de ayunar por otros, sacrificarnos por otro. Esto es un acto de amor, hermanos y hermanas. Y es a esto que nos invita el ayuno. Ayunar según la ley del amor basado en Cristo Jesús, que nos prepara a recibir ese vino nuevo que representa la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, con ustedes su hermano René García, aquí en nuestro espacio Creciendo Contigo. Me alegra mucho conectar con ustedes con un tema que vengo en mis consultas psicológicas, que analizo en la sociedad y que veo muchas personas que ejercen roles de liderazgo, tienen responsabilidades, que se da muy a menudo en nosotros, que es el sentirnos que estamos solos. La percepción de estar solo y atribuirlo al puesto de líder, al ser responsable de otras personas, al tener que dirigir, no importa en lo que la posición que ocupe, ya sea en tu profesión, en la iglesia, en tu familia, en tu comunidad, se da mucho esa sensación de estar solo, por tener mucha gente a cargo, lo que hace que mucha gente no quiera ni dirigir ni asumir responsabilidades, o también que tenga miedo de ser dirigido. Lo que quiero reflexionar hoy es esta idea con la que yo quiero que quedemos muy claros de que la soledad en sí misma, el sentirse solo puede ser humano por momentos, pero la soledad, estar totalmente solo en cualquier rol que te toque jugar, no se trata de una posición, no se trata del liderazgo, se trata de un tema de personalidad o de una mala percepción de cómo tú tienes que hacer las cosas. Dice la palabra de Dios, que te la quiero compartir, en el libro de Eclesiastés capítulo 4, versículos del 7 al 12, dice lo siguiente: Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro, ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Ahí vemos palabra de Dios. Vemos también como en la palabra de Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, cuando se refiere a la vida de pareja con la mujer. Entonces, la soledad en sí misma no es un tema que tiene que ver con nuestra esencia.
Las generaciones anteriores, usualmente cuando hablaban de temas de dirigir, de tener responsabilidades, de ejercer poder, a veces tenían unos mitos, una mala concepción de que uno no puede estar, ser cercano con quienes dirige porque vas a ser influenciable o te van a faltar el respeto. Y es más un tema de aclarar la perspectiva, y si te estás sintiendo solo porque tienes esa idea preconcebida, vamos a ver cuál es tu personalidad. Porque lo primero es que la soledad no es un tema de posición, es un tema de tu modo de ser y de relacionarte. No es una cualidad de un buen líder estar solo, necesariamente. Una cosa es la soledad porque te rechacen por una cuestión de valores o de choques de intereses. Pero la soledad al dirigir un equipo, al ser padre de familia, cabeza de familia, madre, padre de familia, o dirigir algún ministerio o algún club, lo que sea que te toque, donde Dios te ha dado a ti poder para dirigir, no tienes que sentirte solo. Entonces, unas cuantas ideas que te quiero compartir. Para que no te sientas solo totalmente cuando estás dirigiendo, es evitar un pensamiento posicional. ¿A qué yo me refiero? A tú enfocarte demasiado en tu rol. Si tú eres jefe de un departamento, recuerda que tú sirves como líder en un departamento, pero tú trabajas con personas y tienes que tener relaciones. No solamente se trata de que te metas en la cabeza, yo soy encargado de, gerente de, jefe de. Si estás en la iglesia, yo soy el servidor responsable de tal grupo de oración, tal posición en la parroquia. Se trata de tener un pensamiento que no sea enfocado donde tú te definas como la posición que ocupas, sino tiene que ver con lo relacional. Toma la posición como un medio de servicio, pero tienes que relacionarte. No importa los títulos que tengas, las maestrías, la experiencia, porque el estar apegado a un título te va a hacer siempre sentir solo, y a nadie le importa todo lo que tú tienes, todo lo que tú has logrado, todo lo que tú sabes. Esas solamente son herramientas para tú servir, para hacer mejor tu trabajo, para poder comunicar. Como padre, como madre también, no te afinques tanto en que tú eres el padre, que tú eres la madre. Eso, lo que tú tienes es que, además de eso, que te sirva como guía la edad que tienes, la experiencia que has vivido, pero tienes que relacionarte con tus hijos como cada uno es. Así que evita enfocarte en los títulos. Yo soy el ingeniero, el licenciado, el padre, el que manda aquí, la que manda aquí. Siempre vas a sentirte acompañado cuando tú, en vez de decir voy a hacer que hagan, cuando tú dices hagamos, vayamos, logremos, consigamos, seamos un equipo. Lo segundo que te quiero compartir es hazte consciente de que tanto el éxito y el fracaso tienen desventajas. Las posiciones superiores como las inferiores tienen desventajas. Hay una imagen que quisiera que quede grabada, donde hay una persona que dirige un líder, entre comillas, en un gran escritorio, en una gran oficina. Él está de un lado solo del escritorio y del otro lado hay otra persona que él manda, y los dos sienten la soledad. Cuando está tan solo ese jefe o ese líder, la otra persona a quien está bajo su mando le dice, de este lado del escritorio, en la posición inferior también se siente soledad, si eso les sirve de consuelo. Hay personas que se sienten solos siendo dirigidos en términos medios o estando en los puestos más altos, porque es un tema de personalidad, no es un tema de la posición. Así que recuerda que si no te haces consciente de que cada posición que estés arriba o abajo tiene sus desventajas y sus ventajas, y que tanto el éxito como el fracaso tiene ambos lados de la moneda, vas a relacionarte de una manera incorrecta. Por ejemplo, cuando tú te consideras muy exitoso, entonces usualmente te puede pasar que tú te separes de los que tú consideras inferiores, con menos éxito, y entonces estés en una soledad apoyada en el orgullo. Abandonas a las personas y te vuelves orgulloso. Por lo contrario, cuando te sientes fracasado, tú puedes experimentar lo mismo y decir, yo no quiero verlos, y te apartas, pero ya no lo haces desde el orgullo, sino lo haces desde un complejo o un sentimiento de inferioridad.
Así que cuando tú te sientas solo en una posición de dirección o en la cima, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿qué estoy haciendo mal? En vez de decir, necesito que hagan, necesito que consigan, que ejecuten, quiero conseguir esto en mi departamento, en la parroquia, en mi familia, mejor di, hagamos, ¿cómo podemos lograrlo? No estoy solo en la cima, si tengo una personalidad que más que en la posición se basa en las relaciones. Unas relaciones donde hay respeto, pero donde el otro se siente importante, que tú lo mires y que tiene nombre. Así que quiero que reflexiones mucho en esto. Entonces, aléjate de enfocarte en los puestos, de pensar siempre en puestos. A nadie le interesa tus posiciones y tus logros. Reconoce que hay ventajas y desventajas, ya sea en el fracaso o en el éxito, y enfócate en las personas. Así que deja de pensar de que estoy solo en la cima, o me siento solo, y mejor pregúntate qué estoy haciendo mal y qué debo mejorar. Así que dile a los otros, a tus hijos, a los que trabajan contigo, a tus colaboradores, vengan a la cima conmigo, hagamos esto juntos y logremos. Y si caemos, aprendamos juntos y hagámoslo mejor la próxima vez. Así que Dios te bendiga y nos vemos próximamente en otro espacio de Creciendo Contigo con tu amigo y hermano René García. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento Bajo el Manto de María. Te saluda tu hermano Henry Batista y me place en el alma pues en el día de hoy estar acá. Quiero comenzar esta reflexión con una pregunta. Hermano, ¿qué puede decir un hijo de una madre? ¿O qué podemos nosotros decir de nuestras madres? ¿O qué puede contar el mundo sobre la madre? Y especialmente sobre la madre de todas las madres, de la Madre Santísima, la Virgen María. ¿Qué podemos decir de ella que tú no sepas? María, Madre de Jesús, por lo tanto, Madre de Dios. Hermano, porque Cristo Jesús es Dios, y como vamos a ver más adelante, si Cristo es Dios, su madre es Madre de Dios. María, Reina del universo, porque Jesús es el Rey del universo y la madre de todo rey, hermano, también es reina. María, esa madre que intercede ante su Hijo por cada uno de nosotros, hijos suyos, como lo hizo en las bodas de Caná. Y como también lo vamos a demostrar en este segmento, en estos minutos, lo pueden hacer las personas santas que están ya viviendo en la presencia de Dios. ¿Qué más puedo decir de María empezando este año? Hermano, María es modelo de los cristianos por todas sus virtudes. Pero además de ser madre y reina, madre de Dios y reina del cielo y de la tierra, ella también es nuestra madre, como lo dice hermosamente el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, son hijos de la mujer los que siguen los mandamientos de Dios. Por ende, si nosotros nos consideramos realmente cristianos y cumplidores de los mandamientos del Señor, tenemos que aceptar que María es nuestra madre, que es la madre de la iglesia. Y por otro lado, ya Jesús nos la dejó como madre en la persona de su apóstol Juan, estando allí agonizando en la cruz, y así como aquel la recibió en su casa desde aquel día, nosotros también debemos de recibirla en nuestras vidas si es que realmente nos llamamos cristianos. Hermano, porque, hermana mía, todo verdadero cristiano tiene que amar y venerar a María. ¿Por qué razón? Porque fue la voluntad de Dios. Ella es la madre de nuestro Salvador. Ella es la llena de gracia, es la bienaventurada, es la llena del Espíritu Santo. Ya desde el principio, Dios anunció enemistad entre Satanás y entre la mujer, hermano, y María es la nueva Eva, así como Jesucristo nuestro Señor es el nuevo Adán, es una nueva creación. Génesis capítulo 3 versículo 15 dice la palabra: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza. Hermano, María es la Madre de Dios, no porque se le haya ocurrido a nuestra Santa Madre Iglesia Católica, como dicen muchos hermanos protestantes. No,
porque la misma palabra de Dios lo dice, porque el Espíritu Santo a través de los labios de Isabel así lo ha proclamado. Cuando la llama Madre de mi Señor, lo que le está diciendo es la Madre de mi Dios. Recordemos que Isabel, hermano, era la esposa de Zacarías, sacerdote de Dios, y por lo tanto no era una persona ignorante. No, sobre el sentido de sus palabras ella sabía lo que estaba diciendo. Y además dice la palabra que lo dijo estando llena del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 1 versículo 43 al 45. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Dichosa tú, porque has creído que se cumplirán las promesas del Señor. Por eso decir que María es solamente madre de la naturaleza humana de Cristo, como dicen los hermanos separados, hermano, eso es una completa herejía, puesto que Jesús es Dios hombre, todo esto en mayúscula, es una persona con dos naturalezas indivisibles. Y justamente en eso consiste el misterio de la encarnación, en que Dios tomó la naturaleza humana, se hizo hombre. Por ende, hermano, ten conciencia, una madre lo es de la persona y no de la naturaleza. ¿Cómo podemos aclarar esto? Podemos poner un ejemplo. Hermano, nuestra propia vida, nuestro espíritu no procede de nuestra madre, no, hermano, procede de Dios. Pero no por eso se nos ocurrirá a nosotros la barbaridad de decir que mi mamá es solamente madre de mi cuerpo, pero no es madre de mi espíritu. Hermano, nuestra madre lo es de toda nuestra persona. Y de esa misma manera, la naturaleza divina de Cristo no procede de María. En eso estamos claros, hermano, porque Jesús es Dios increado, es eterno, pero su humildad sí procede de María. Por eso es su Hijo. Y como el Hijo es Dios, su madre, María, es madre de Dios. Por eso, hermano, hay algunos textos que en estos 2 minutos quisiera hablarte acerca de la Virgen María, que en el Evangelio nos hace énfasis sobre ella para que comprendamos mejor lo que es María para nosotros como católicos cristianos. Por ejemplo, Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10 en el Antiguo Testamento. ¿Quién es esta? Dice, que surge como la aurora, bella como la luna, brillante como el sol, temible como un ejército. Hermano, se está refiriendo a María. En el Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 1, versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Hermano, se está refiriendo a María. Pero en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 7, versículo 14, el Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel. Hermano, se está refiriendo a la Virgen María. En el Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 2, versículo 11. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron. Le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Esa Virgen, hermano, que ha dado a luz, es María. Nuevo Testamento, San Lucas capítulo 1, versículo 28. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. San Lucas capítulo 1, versículo 30, pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. San Lucas 1:38, dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. San Lucas capítulo 1, versículo 42, dice Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó en alta voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. San Lucas 1, 47, 48, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. San Lucas 2, 19, María por su parte guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Hermano, ¿quién soy yo para no hablarle al mundo de esa madre tan buena? ¿Y quién eres tú para quererme privar a mí de ese regalo
que ese hijo bueno ha dejado para mí, para que me acompañe en todo este peregrinar. Por eso, en este espacio te invito, si tú no te has llevado a la Virgen María a tu casa, ¿qué estás esperando? Y si te hace falta la gracia, pídesela al Espíritu Santo. Hasta la próxima. Bendiciones mis hermanos, aquí estamos una vez más en Momentos de Teología. Vamos a continuar hablando sobre la iglesia. En el día de hoy hablaremos cómo Cristo es pues la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio de la creación y de la Jesús, es el principio de la creación y de la redención, elevado a la gloria del Padre. Él es el primero en todo y principalmente en la iglesia, por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas. Él nos une a su Pascua. Todos los miembros tienen que esforzarse por asemejarse a Él, hasta que Cristo esté formado en cada uno de nosotros. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Nos unimos a su sufrimiento, como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Por eso el decir siempre nosotros somos cristianos, estamos diciendo somos otro Cristo, y por tanto debemos conformarnos según Él o vivir según Él, según lo que Él nos dejó, según lo que Él nos enseñó. Él provee a nuestro crecimiento para hacernos crecer hacia Él, nuestra cabeza. Cristo distribuye en su cuerpo, la iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Por eso Él reparte los dones y carisma a quien Él quiere, sobre todo a las personas que se abren a su acción. Los que se abren para ayudar a los demás, Él les da estos dones y carismas, que no significa que sean santos, no significa que sean mejores que los demás, es simplemente para ponerlo al servicio de los otros, del prójimo, del que está a mi lado. Cristo y la iglesia son por tanto el Cristo total, Christus totus, como se diría en latín. La iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Por eso quisiera leerle algo muy bonito de San Agustín. San Agustín dice: felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos, hemos sido hechos Cristo. En efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él y nosotros, y la plenitud de Cristo es pues la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la iglesia. Nuestro Redentor muestra que forma una sola persona con la iglesia que Él asumió. La cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística. Por eso ese término tan utilizado de cuerpo místico, que muchas veces escuchamos, que nos lo dicen a cada rato, personas hablan de eso, del cuerpo místico. Y también hablan de la iglesia como la esposa de Cristo. La unidad de Cristo y de la iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también una distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. El tema de Cristo esposo de la iglesia fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo. El apóstol presenta a la iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa, desposada con Cristo, su Señor, para no ser con Él más que un solo espíritu.
Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y por la que se entregó a fin de santificarla, la que Él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como su propio cuerpo. He ahí el Cristo total, cabeza y cuerpo, un solo formado de muchos, sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. Sea la cabeza la que habla, sean los miembros lo que hablen, es Cristo el que habla. Habla en el papel de cabeza, es persona capitis, o el del cuerpo, ex persona corporis, según lo que está escrito, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia, nos dirá San Pablo. Y el Señor mismo en el Evangelio dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Como lo habéis visto bien, hay en efecto dos personas diferentes y no obstante, no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza Él se llama esposo y como cuerpo esposa. Ahora hablemos de la iglesia como templo del Espíritu Santo. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A este Espíritu de Cristo, como a principio invisible, ha de atribuirse también el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas, tanto entre sí como con su excelsa cabeza. Puesto que está todo en él, la cabeza, todo en el cuerpo, todo en cada uno de los miembros, el Espíritu Santo hace de la iglesia el templo vivo de Dios. En efecto, es la misma iglesia la que ha sido confiado el don de Dios. Es en ella donde se ha depositado la comunión con Cristo, es decir, el Espíritu Santo, arras de la incorruptibilidad, confirmación de nuestra fe y escala de nuestra ascensión hacia Dios. Porque allí donde está la iglesia, allí está también el Espíritu de Dios. Y allí donde está el Espíritu de Dios, está la iglesia y toda gracia. El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo en la caridad. Por la palabra de Dios, que tiene el poder de construir el edificio, por el bautismo, mediante el cual forma el cuerpo de Cristo, por los sacramentos que hacen crecer y curar a los miembros de Cristo, por la gracia concedida a los apóstoles, que entre estos dones destaca, por las virtudes que hacen obrar según el bien, y por las múltiples gracias especiales llamadas carismas, mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la iglesia. Los carismas, extraordinarios o sencillos, humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directamente o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe y también por todos los miembros de la iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu, es decir, según la caridad, verdadera medida de los carismas. Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de los carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia,
A ellos compete especialmente el no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Pues aquí dejamos este momento de teología. Seguiremos ya en esta misma semana hablando de cómo la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Así que no te lo pierdas. Que el amor y la gracia del Todopoderoso habite y acampe en toda nuestra gente, en todos nuestros jóvenes y en todo lo que día a día pues siguen este programa Abba Padre Internacional. Para mí es un honor, para mí es un placer, una vez más, poder conectar con ustedes, poder llegar a ustedes, poder estar ahí con ustedes. Les envío un abrazo maravillosamente grande, inmensamente potente, pero sobre todo un abrazo cargado de amor. Estamos viviendo en un tiempo donde la tristeza es uno de los principales, vamos a decir, galardones que hoy el ser humano presenta. La desesperación por igual, la angustia y la falta de fe, que yo no lo llamaría galardón, porque todo lo contrario. Con tristeza no se gana nada, como dice Eclesiástico 30. ¿Qué ganamos con la tristeza? ¿Qué ganamos con la pena? No se gana nada. La desesperación, ¿qué nosotros podemos ganar con la desesperación? Con la poca fe, ¿qué resultados podemos nosotros tener? Entonces, cada una de estas cosas nos arrojan a un precipicio, nos arrojan a una muerte verdaderamente lenta, silenciosa y peligrosa, que nos hace caer en depresión. Hoy quiero que cambiemos totalmente ese método, y aún en la tristeza, aún en la enfermedad, aún en los procesos y aún en todos los bombardeos que día a día la sociedad y el mundo nos va presentando, podamos nosotros ponerlo modo alegría. Hoy vengo a decirte que el Señor en este nuevo año, en este 2022, te quiere totalmente alegre. Alegre aunque esté pasando dificultad. Y usted me dirá, Junior, pero ¿cómo tú me estás diciendo a mí que en el proceso de muerte yo puedo estar alegre? Sí, tú puedes estar alegre. Porque no quiero hablarte de la alegría donde usted tiene que estar con los dientes fuera todo el tiempo. No. La alegría te la puede dar, ¿sabes qué? La paz. Que aunque tú estés pasando por un proceso de duelo, de luto, de desesperación, de enfermedad, llámese como se llame, cuando tenemos la paz en el Señor, hay una alegría que aún sea grande el dolor, tu paz será mucho más grande que ese dolor. Tu alegría se proporciona a través de la paz. Y ese tipo de alegría solamente la podemos nosotros garantizar en el Señor. La podemos encontrar en el Señor. Cuando nos abrimos a la paz del Señor. En el luto, Dios da alegría. Cuando pone en ti una paz que tú dices, siento calma, siento paz, me duele lo que estoy viviendo, me duele esta pérdida, me duele este proceso, me duele, aunque no lo entienda, pero siento paz. Y es ahí donde experimentamos la mano de Yahvé que está sobre nosotros, su gran promesa, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no nos ha dejado solo, porque nos ha dado al Paráclito, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que viene a consolarnos, que viene a fortalecernos. Es ese tipo de fuerza y es ese tipo de paz que nosotros como humanos no podemos ni explicar. Aunque yo me siente aquí a explicártela, a desmenuzártela, a decírtelo, te lo voy a decir por mi vivencia, te lo voy a decir por mi testimonio, te lo voy a decir por lo que yo he podido experimentar. Y tú también quizá lo contarás de otra manera, lo experimentarás de otra manera, porque el Señor trata conforme a nuestra apertura y según nosotros le demos la libertad de hacerlo. Pero Él trata con nosotros de manera personal. Pero al final siempre es el mismo resultado. Quiere que tú y yo obtengamos paz, obtengamos alegría aún en medio del dolor.
Isaías 61, ¿qué dice? Que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, que nos ha ungido, que nos ha consagrado. Y ese Espíritu que nos ha ungido y que nos ha consagrado, ¿qué dice? Nos envía a anunciar, a llevar el año de bendición, a llevar el año de gracia. Pero ¿quién está en nosotros? ¿Quién se posa en nosotros? ¿Quién está sobre nosotros? ¿Quién nos ha ungido? El Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu es quien proporciona, aún en medio del luto, aún en medio de los bombardeos, aún en medio de los problemas, aún en medio de ese cáncer que dijeron que tú tienes, aún en medio de ese proceso laboral donde te sacaron de tu trabajo económico, llámese como se llame el problema, tú puedes experimentar una fortaleza, una paz extraordinaria. Porque cuando tú y yo le damos rienda suelta a la desesperación, nos apartamos de ver los milagros de Dios en nuestras vidas. ¿Tú quieres ver milagro de Dios? Modo alegría, modo gozo, modo felicidad. Aunque no lo entienda, tu corazón tiene que estar modo gozo. No importa el proceso, no importa la adversidad, no importa la enfermedad. Hoy es un buen día para pedir la ayuda de aquel que dice, estoy con vosotros, para pedir la ayuda al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Vamos, joven que está por ahí, mujer que está por ahí, oyentes y gente que nos está mirando, hoy es el día de decirle al Señor, activa en mí el modo gozo, que en medio de mi problema, que en medio de mi proceso, que en medio de todo, yo pueda experimentar esa paz que viene de Dios Padre Todopoderoso. Que la paz de Dios te acompañe, que la paz de Dios te abrace, que la paz de Dios te inunde, que la paz de Dios te arrope. Anda, Él está con nosotros. ¿Y sabes qué? Pelea tus batallas, pelea por ti, y si Él está en ese pleito, victoria garantizada. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones. Así despedimos tu programa Abba Padre Internacional, dándole gracias a Dios porque nos habla a través de cada segmento, porque hemos escuchado la voz de Dios a través de los hermanos. Hoy el Señor nos invita de una manera especial a que nos entreguemos totalmente a Él, que escuchemos su voz y que llevemos a la práctica, hermanos y hermanas, esta palabra que el Señor nos ha invitado, que el Señor nos ha hablado. Por lo cual te invito en el nombre de Jesús a que compartas este programa y haz que otros que no conocen a Jesús, que no han escuchado hablar de Jesús, sepan que Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. Bendiciones.